Proyecto Misericordia presenta su programa Crecer en Familia, un espacio en el que matrimonios, psicólogos, sacerdotes y expertos en el tema nos ayudarán a retomar la misión más importante de nuestras vidas, crecer en familia. Comenzamos. Que te sientes como un héroe, ya has creído que tal vez ya has cumplido. Yo creo que sin lugar a dudas era un tipo que no era muy agradable como para ser el que pudiera ganarla. La verdad es que no era guapetón, no lo era. Y era un poco desgarbado, no tenía dinero, no le iba muy bien y sin embargo tenía una actitud siempre positiva. Empieza así la película, de hecho él es un mesero y se le ve como se tropieza y hace cosas y lo que sea, pero siempre positivo y le echa ganas a la vida, lo que sea, y conoce a esta niña y se enamora de ella y hace pero decenas de cosas raras y extrañas por encontrarse con ella, porque ella sabía en algún momento, como pasa con las mujeres, de inmediato se dan cuenta de lo que está pasando y que alguien le está tirando los canes. Ella lo sabía que él andaba atrás de ella, sabía perfectamente bien que había ahí una búsqueda él quería terminar su vida con ella, me queda claro. Y en esa Italia de aquellos momentos, pues aquel hombre era muy simpático, hacía cosas padrísimas el pueblito de Italia, hasta que al fin y al cabo terminan ellos dos enamorados. Una historia muy padre de amor, donde te das cuenta cómo la lucha por sacar adelante la vida juntos, se va dando de una manera padrísima. Bueno, pero ahí no termina. La vida es bella, te va contando no solamente la historia de cómo ellos se conocen, sino la historia de lo que vendría después. Y aún así sería la vida es bella. A ellos dos, no sé exactamente, no recuerdo exactamente qué pasó porque vi pedacitos, pero a él y a su hijo los meten en un campo de concentración. Y él va con su hijo y le toca estar en el campo de concentración. Y él lo defiende, le hace creer al hijo que lo que van a hacer son competencias. Y al final de las competencias, el ganador se va a quedar con un tanque. Y se trata de que las competencias, no debes pedir comida porque los que piden comida pierden puntos. Y los que lloran también. Y los que no sé. Y empieza a inventar muchas cosas. Si viste la película de La vida es bella, si no la has visto, de verdad es padrísima. Yo creo que de estas genialidades que te van hablando sobre ser positivo y sobre cómo puedes sacar adelante las cosas. Y ves a un papá haciendo su mejor esfuerzo por hacer el mejor papel que pueda tener en su vida. La película es enseñadora, es desgarradora en algún momento porque, pues la situación no es nada sencillo lo que están viviendo y sin embargo, él sigue haciendo que la vida sea bella a pesar de las dificultades y de las luchas que tiene. Y ahí él tiene que luchar en el momento en que les toca la parte de vivir en el campo de concentración, pues con los nazis y con todo, y mantener el ánimo de su hijo y hacer todo lo que haga fácil. Pero fíjate que eso es como justo la historia. Esa es justo la historia normal de lo que vivimos. Los papás, cuando nos damos cuenta que esta vida, independientemente que sea bella, tiene su dificultad y necesita, nuestros hijos necesitan de nuestra fuerza, de nuestro estar ahí, de nuestra ayuda, los papás nos damos cuenta que podemos tener un papel importante en la vida de ellos. Los papás podemos hacer algo bien importante en la vida de nuestros hijos. Los papás sí podemos hacer algo importante en la vida de nuestros hijos. De hecho, ellos pues tal vez no lo están esperando, sin embargo, de alguna manera, cuando eran chiquitos, vieron que los papás estuvimos ahí con ellos. Estuvimos en muchas situaciones, en muchas cosas, y ahora tal vez no lo están persiguiendo los nazis, y tal vez no estemos en un campo de concentración, y tal vez tengan una vida un poco distinta, y a lo mejor pues el internet y el Nintendo y muchas otras cosas que tienen, y están viviendo su vida. Sin embargo, hay cosas que nosotros nos damos cuenta que objetivamente son necesarias para ellos, que objetivamente tienen que estar en esa grandeza, en esa vida, en este crecer. Hay muchos detalles sobre enseñarle la verdad, enseñarle la bondad, enseñarle la belleza.
enseñarles a ser responsables, enseñarles a amar, caminar con ellos, que se sienten siempre cercanos, que sientan que hay alguien que está a su lado, que les puede ayudar, que no los deja solos. Este sentimiento de soledad que van teniendo muchos de los hijos en estos tiempos, muchos jóvenes que de alguna manera, pues por estudios o por alguna situación han salido de casa, o incluso estando en casa, no hay un contacto, no hay una plática, no hay nada, y todo lo demás, los contactos, pues son por fuera. Bueno, como sea, tiene amigos. Hay jóvenes que no tienen ni siquiera eso. Hay jóvenes que ya no están en casa y que no tienen amigos afuera, y que tal vez no han sabido cómo, y tal vez la sociedad ahora es un poco más complicada para eso, algo que nos parecía natural a todos, aunque si lo pensamos tantito también nos costó, y nos costó trabajo. Y cuando nuestros amigos no estaban en nuestro círculo de amigos, qué difícil era, y cuando llegábamos a algún lugar nuevo, y este lugar nuevo no tenía nuestros amigos, nos sentíamos incómodos y preferíamos que fueran nuestros amigos con nosotros, y cuando vivíamos algo de esto, bueno, pues siempre está esta situación que se encuentra y que nos da vueltas. Bueno, pues nuestros hijos, ¿cuántas veces necesitan de nosotros seguir luchando por ellos? Tal vez esto parecería que estamos regresando. ¿Cómo crees? Ya los hijos ya volaron, ya están en lo suyo. Y creo que tenemos una gran responsabilidad de seguir orando por ellos, de seguir pidiendo por ellos y de seguirles diciendo: mi hijo, aquí estoy, yo te puedo apoyar, yo estoy contigo, no te suelto, voy a estar aquí, y a lo mejor tengo que ser creativo para hacerlo. Y ahí tenemos la película te digo, me encanta cómo va haciendo cosas súper creativas, cómo se le van ocurriendo desde chistes hasta forma en cómo va traduciendo lo que los alemanes van diciendo para que su hijo entienda lo que él le quiere decir, no lo que los alemanes están diciendo, y cómo van haciendo pues muchos detalles, porque él se daba cuenta que su gran responsabilidad ahora era sacar a su hijo adelante y decirle: mi hijo, tú puedes. Y al final el hijo sale adelante, y bueno, termina la película justo cuando va llegando un tanque, cuando el papá le había dicho: el ganador se lleva un tanque, y él se sale, está en un escondite. Cuando ya termina, bueno, pues ya los alemanes han perdido y está entrando el ejército, y el ejército entra con un tanque, y él sabe: por fin gané, y me gané un tanque, y pues gané el juego con el que estaba jugando con papá. Este juego, que es el juego de la vida, cómo es importante tenerlo y saber que todos los días nosotros podemos contribuir con nuestros hijos. Estoy pensando, si tú eres una mamá o un papá que está, pues ya los hijos lejanos, ¿no? Que están haciendo su vida, que ya están casados, o sea, y son de estos hijos que además no es que nos hagan mucho caso, ¿no? No es que nos hagan mucho caso, y papá, tú ya estás chochando, el viejo ya no sabe, etcétera, todo este tipo de cuestiones. Bueno, ¿y cómo podemos ayudarles? Primero, que ellos sepan siempre que los podemos ayudar, que ellos sepan siempre que los amamos, que ellos sepan siempre que vamos a estar ahí, que no importa que se hayan peleado con nosotros, que ellos sepan que yo te puedo echar la mano cuando necesites, que yo te amo, que yo estoy contigo. Y lo segundo es hacer mucha oración para que ellos puedan encontrar ese camino, y que puedan ellos tener lo que a lo mejor a ti y a mí nos llegó en su momento. ¿Cuándo fue? No lo sé. Todos los que estamos teniendo y resolviendo nuestra vida un poco más adelantados, tuvimos un momento en el cual alguien nos echó la mano, alguien nos dijo, Dios nos puso una persona que nos ayudara a discernir, a encontrar el camino correcto, a ver muchas cosas. Dios lo hizo. Sé que así es. Sé que Dios nos puso, y todos los que tenemos ese testimonio, podemos también saber que a lo mejor, y muy probablemente, nuestros papás estaban orando por nosotros, nuestros abuelitos estaban orando por nosotros, había personas que estaban pidiendo por nosotros, y Dios se apiadó para hacerlo. Hay que hacerlo igual, porque se trata la vida, y hay que ponerle mucho sabor a aquellos que están viviendo una situación que no está tan sencilla, pero hay que ayudarles. 99 82 15 15 90, 99 82 15 15 90. Esto es Crecer en Familia, y como siempre lo platicamos, este programa es un programa donde encontramos herramientas para hacer mejor nuestra tarea de seguir en familia. Y para aquellos que ya tenemos a nuestros hijos un poco lejos, porque ya empezaron su vida distinta y están en ello, todavía podemos ser parte de esa historia y de esa vida si pedimos mucho por ellos. Si no es indiferente
el poder de Dios puede mucho, mucho con estas cosas. Y además, la petición de un papá, la oración de un papá es la más poderosa de todos. ¿Por qué? Porque a nosotros nos encargaron. Y cuando pedimos por ellos, Dios se aplica y se aplica muchísimo. 9982 15 15 90. 9982 15 15 90. Estamos en Crecer en Familia. Te voy a poner una pequeña historia. Y sobre esto vamos a seguir platicando. Esto mismo que estamos hablando sobre los hijos y cómo echarle la mano. Escucha. En una junta de padres de familia de cierta escuela, la directora resaltaba el apoyo que los padres deben darle a los hijos. También pedía que se hicieran presentes el máximo de tiempo posible. Ella entendía que, aunque la mayoría de los padres y madres de aquella comunidad fueran trabajadores, deberían encontrar un poco de tiempo para dedicar y entender a sus hijos. Sin embargo, la directora se sorprendió cuando uno de los padres se levantó y explicó en forma humilde que él no tenía tiempo de hablar con su hijo durante la semana. Cuando salía para trabajar era muy temprano y su hijo todavía estaba durmiendo. Cuando regresaba del trabajo era muy tarde y el niño ya no estaba despierto. Explicó además que tenía que trabajar de esa forma para proveer el sustento de la familia. Dijo también que el no tener tiempo para su hijo lo angustiaba mucho e intentaba redimirse yendo a besarlo todas las noches cuando llegaba a su casa. Y para que su hijo supiera de su presencia, él hacía un nudo en la punta de la sábana que lo cubría. Esto sucedía religiosamente todas las noches cuando iba a besarlo. En la mañana, cuando el niño despertaba y veía el nudo, sabía a través de él que su papá había estado allí y lo había besado. El nudo era el medio de comunicación entre ellos. La directora se emocionó con aquella singular historia y se sorprendió aún más cuando constató que el hijo de ese padre era uno de los mejores alumnos de la escuela. Este hecho nos hace reflexionar sobre las muchas formas en que las personas pueden hacerse presentes y comunicarse con otros. Aquel padre encontró su forma. Era simple, pero eficiente. Y lo más importante es que su hijo percibía, a través del nudo afectivo, lo que su papá le estaba diciendo. Algunas veces nos preocupamos tanto con la forma de decir las cosas que nos olvidamos de lo principal, que es la comunicación a través del sentimiento. Simples detalles como un beso o un nudo en la punta de una sábana significaban para aquel hijo muchísimo más que los regalos o disculpas vacías que otros padres le brindaban a sus hijos. Es válido que nos preocupemos por las personas, pero es más importante que ellas lo sepan, que puedan sentirlo. Para que exista la comunicación es necesario que las personas escuchen el lenguaje de nuestro corazón, pues en materia de afecto los sentimientos siempre hablan más alto que las palabras. Es por eso que un beso, revestido del más puro afecto, cura el dolor de cabeza, el raspón en la rodilla, el miedo a la oscuridad. Las personas tal vez no entiendan el significado de muchas palabras, pero saben registrar un gesto de amor, aunque ese gesto sea solamente un nudo de noche, un nudo lleno de afecto y cariño. La verdad es que no existe una receta exacta para hacer las cosas. La verdad es que no existe algo que diga, si tú haces esto con tus hijos, si tú formas así tu esposa, si tú formas un matrimonio de esta manera, todo va a salir bien. Estas recetas no las hay. Tenemos que seguirlo viviendo de la manera en que lo tengamos, la oportunidad en que vayamos teniendo, pero con esa oportunidad, saber que tenemos que poner también lo nuestro, lo de nuestra familia, cómo lo llevamos. Conozco familias que, por ejemplo, llevan las cosas muy serias cuando hay algún problema, lo tratan con muchísima seriedad en la mesa. Conozco otras familias que lo que suelen hacer así lo tratan cuando van jugando.
salen a jugar y suelen jugar con los hijos y mientras van jugando, ¿qué fue lo que pasó? Y no sé qué tantas cosas. Conozco familias que van llevando, yo me recuerdo mucho cuando jugaba fútbol con papá, que, entendí, por ejemplo, una situación muy especial con él. Mi papá era el capitán del equipo, y era una liga de estas ligas libres donde no existía límite de edad ni hacia arriba ni hacia abajo. Y entonces, pues mi papá nos había invitado a jugar con él en el equipo, y yo cuando tenía 15, 16 años jugaba fútbol, y pues de los grandes y todos los grandes y los chavitos que jugábamos. Y nos iba como en feria de repente, y bueno, cuando nos cometían faules siempre había una bronca que se armaba por allá, pero en fin, era parte de esta historia, ¿no? Y cuando papá estaba en el momento de capitán, en su momento de capitán, nos ponía pintos y parejos a todos iguales. Estábamos iguales. Oye, pero soy tu hijo. Nada, soy tu capitán. Y era algo que nos era, en un principio era difícil. Pues no, claro que no eres mi capitán, eres mi papá. Pero en ese momento era nuestro capitán, y el capitán como tal nos había enseñado que sí, que no, sabía mucho de fútbol, que había que hacerlo y cómo había hacerlo. Y entonces aprendimos, fíjate cómo son las cosas, aprendimos mucho que se vale distinguir los momentos, que no pasa nada, que una cosa es estar enojados con el capitán y otra cosa es estar enojados con el papá, que aprendimos a llevar y a sobrellevar las cosas muy bien. Fue una lección muy padre, y es una lección, por ejemplo, que llevamos nosotros en casa, y Sari la ha aprendido de otra manera, como haya sido, pero una cosa es que nos enojemos y otra cosa es que no nos amemos, son cosas distintas. Son cosas distintas. El amor viene en otra línea de tren. Hay un tren, el tren de los sentimientos, y hay un tren que es el tren del amor. Yo me casé por amor, no por el sentimiento. Me casé por amor, y yo cuando le prometí estar con ella para siempre, fue una decisión de amor, de voluntad, de todo lo que venía, pero la voluntad está en la parte del amor. Entonces, cuando hay sentimientos encontrados y cuando de repente nos enojamos, lo que sea, pues ese tren va y viene, y no quiero decir que no afecte. Lo que quiero decir es que ese no es el que decide. Yo estar enojado con ella no puede tomar la decisión de ninguna manera de si la amo o no la amo. Son cosas distintas. Es un tren distinto. Así como era un tren distinto el que era el capitán y el que era el papá. Y a veces nos ayuda mucho el entender estas diferencias para saber cómo ayudar y tratar a los hijos. Una cosa es que mi hijo esté enojado conmigo por lo que sea, y otra cosa es que yo deje de ser su papá, que no voy a dejar de ser su papá jamás. Y ahí estoy, y claro que puedo ayudar y puedo opinar, y si él no lo acepta, está bien. Pero eso no quita mi obligación de intentarlo, y de echarle la mano, y de estar ahí. Y eso no quita su papel de ser hijo también. No lo entiende, está bien, se puede enojar, papá, no lo quiero saber, bueno, está bien, ¿no? Esa es una decisión tuya. Sin embargo, quiero que sepas la decisión mía. La decisión mía es que yo sé perfectamente que soy tu papá, y tengo que buscar ayudarte todo el tiempo. En fin, este asunto de los trenes, este asunto de las vías, este asunto de estar sabiendo encontrar qué es correcto, qué no, dónde llevar, es parte de esta historia, una historia padrísima de ser responsables, de ser papás, de llevar una familia y de llevar las cosas hacia el buen término, de saber qué podemos hacer, si podemos distinguir algunas cuestiones, saber que las podemos poner y las podemos poner ahí. Por ejemplo, cuando hablamos de Dios, cuando queremos hablar de Dios en la familia, parecería que lo que está haciendo es bajar un poco la guardia, porque, a ver, papá, yo no quiero saber nada de Dios. No, espérame un tantito. O sea, una cosa es que entiendo que tú no quieras saber, y otra cosa es que Dios no existe y que no te haya ayudado. Son cosas distintas. El que tú no lo creas, el que tú no creas que hay un páncreas porque nunca lo has visto, eso no quiere decir que no exista. El que tú no creas que existe el epidídimo o el epidermo, yo sé cuántas cosas médicas que están ahí metidas en nuestros cuerpos, el que tú nunca lo hayas visto no quiere decir que no exista. Ahí está. El que tú nunca hayas estado en Japón no quiere decir que no exista. Ahí está. Pero he visto fotografías, muy bien, pero ¿quieres comprobarlo? Solo hasta que vayas. El que nosotros no hayamos comprobado, no hayamos tenido eso, no quiere decir que no esté. Me dijo, el que tú ahorita no creas en Dios, te entiendo, y ánimo. Eso no quiere decir que no exista. Ese Dios que te ame, que te busca y te cuida y que está siempre. Y yo voy a seguir pidiendo por ti y pidiéndole a Él que entre en tu vida y en tu camino. Son parte de esta historia de saber llevarnos en canales distintos. 99, 82, 15, 15, 90. 99, 82, 15, 15, 90. Dentro de esta formación te voy a poner una grabación padrísima de Marian Rojas sobre este sentido, esta fuerza de la resiliencia. Ahorita ella nos va a explicar, pero
formarlos a nuestros hijos en esto, en saber que hay unas cosas y otras como los canales, saber que independientemente que te sientas triste debes tener fuerza porque lo tomaste la decisión de seguir adelante y de empujar, independientemente de las cosas que te van pasando. Tú tienes la formación, tienes capacidad, tienes que darte cuenta, no te tires, no te caigas. Son cosas que nos pasan. Una cosa es el canal de los sentimientos y otra cosa es tu fuerza de voluntad. Y con eso puedes sacar muchas cosas adelante. Escucha algo sobre este tema, la resiliencia, el teléfono 99 82 15 15 90. Déjame, vamos a poner mensajes y regresando, entramos con Marian Rojas. Esto es Crecer en Familia, el teléfono 99 82 15 15 90. 99 82 15 15 90. Mi nombre es Jorge Alarcón. Muchas gracias a los que nos están escuchando en Cancún 106.5 FM, en Cozumel 107.7 FM, en Playa del Carmen 104.3 FM, en Tulum 103.5 FM, en Carrillo Puerto está pendiente de regresar otra vez al 100.5 FM, en Chetumal 107.9 FM y en Mérida 99.7 FM, las estaciones en las cuales estamos transmitiendo. Esto es Crecer en Familia. Vamos a mensaje, no le cambies. Regresamos en un momento más. It's been 24 hours, I need more hours with you. We spent the weekend getting even, ooh. We spent the late nights making things right between us. But now it's all good, babe. Roll that backward, babe, and play me close. Cause girls like you run around with guys like me till sundown. When I come through, I need a girl like you, yeah, yeah. Girls like you love fun and yeah, me do what I want. When I come through, I need a girl like you, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. I need a girl like you, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. I need a girl like you. I spent last night on the last flight to you. I took a whole day up, trying to get way up. Ooh. We spent the daylight trying to make things right between us. And now it's all good, baby. Roll that backward, baby, and let me close. Girls like you roll around with guys like me till sundown. When I come through, I need a girl like you, yeah, yeah. Girls like you love fun and yeah, me do what I want. When I come through, I need a girl like you, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. I need a girl like you, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. I need a girl like you, yeah, yeah. I need a girl like you, yeah, yeah. I need a girl like you. Maybe it's 6:45. Maybe I'm barely alive. Maybe you're taking my shit for the last time, yeah. Maybe I know that I'm drunk. Maybe I know you're the one. Maybe I'm thinking it's better if you drive. Oh, cause girls like you run around with guys like me till sundown. When I come. Amigos, continuamos. Esto es Crecer en Familia. El teléfono 99 82 15 15 90. 99 82 15 15 90. Vamos a escuchar a Marian Rojas sobre este punto de la resiliencia. Esta fuerza que hay que promover, que nuestros hijos tengan, que hay que promover porque nosotros la tengamos, para saber que no nos caigamos, que tengamos la fuerza para aguantar, para resolver, para estar ahí, ser resiliente. Esto que todos podremos demostrar que está ahí, pero que a veces queremos dejarla un poco, tender la toalla, hacernos como que más blanditos, decir no puedo cuando realmente
realmente podemos serlo. Vamos a escuchar a Marian Rojas con este tema. Bueno, estoy feliz de estar en esta ciudad, como decía. Es como mi ciudad adoptiva y hoy tengo a la mejor de las representantes que ha venido a verme, ya que los otros pues están en Valladolid o estudiando o en el hospital, desgraciadamente, o en Valencia incluso. Pero Zaragoza es una ciudad muy especial para mí y os agradezco que estéis hoy aquí. ¿Por qué este tema de la adversidad me interesa tantísimo? Yo soy psiquiatra y los psiquiatras tenemos la profesión más bonita que existe, porque vendemos felicidad. Cuando yo era pequeña, mi madre trabajaba en Barcelona y un día me llevó a su despacho y yo me acuerdo que yo tenía como 6 o 7 años y me dejaba en una sala de juntas enorme y me dedicaba a pintar. Y en ese momento entró ella con un señor, un cliente suyo, y le dijo: explícale a mi hija qué hacemos aquí. Ella era agente de cambio y bolsa. Ella se fue un momento y este señor algo me explicó, no recuerdo qué, pero según cuenta mi madre, cuando ella llegó 10 minutos más tarde, yo le estaba preguntando al señor: ¿usted está triste? ¿A usted le pasa algo? ¿Qué le pasa? Dígamelo. ¿Es con su mujer? Mi madre al entrar me dijo: dedícate a lo de tu padre. Por lo tanto, esa pequeña vocación que yo tenía de dedicarme a la bolsa truncó mis sueños a los 6 años. Y soy psiquiatra. Cuando terminé la carrera de medicina, como bien contaba Ana, me fui a Camboya a sacar niñas de la prostitución infantil. Fue uno de los momentos más difíciles y más duros de mi vida, debido a que yo me enfrenté a niños jóvenes que desde una edad de 6, 7, 8, 9, 10 años habían sido vendidos a burdeles, a prostitución y temas dramáticos. Por otra parte, trabajaba también cerca de un basurero donde niños huérfanos sacaban comida de allí. Y yo lo que observé es que había niños que a pesar de eso salían adelante y conseguían rehacer sus vidas. Esos niños eran felices, se casaban, tenían hijos, y en cambio había otros que no. ¿De qué dependía que hubiera gente que pudiera superar la adversidad, el trauma? Luego hablaré de traumas más reales que ocurren en Occidente, y otros no pudieran. ¿Qué había dentro de ellos? Y aprendí el concepto de resiliencia. La palabra resiliencia ha sido definida por Ruther, pero sobre todo por Boris Cyrulnik, que es un ruso de origen judío, que tiene un libro que recomiendo a los padres y a los abuelos, que se llama Los patitos feos. Boris Cyrulnik vive con sus padres en Francia y a los padres se les llevan a un campo de concentración. Él se consigue escapar y tras varias escapadas con 6 años acaba escondido hasta que termina la Segunda Guerra Mundial. Cuando termina, pues la intendencia francesa le coloca en una granja donde él pues trabaja y tiene la huerta con tomates, con lechugas, pero él decía hacer algo grande con su vida. A pesar de haber perdido a toda su familia, a sus hermanos, a sus amigos y estar absolutamente solo, estudia medicina, estudia neurología, hace psiquiatría y es uno de los directores de uno de los centros más importantes de Francia relacionado con el tema de la resiliencia. En su libro, que se llama Los patitos feos, una infancia infeliz no determina tu vida, él explica que existe la resiliencia que hace que los seres humanos podemos rehacernos de nuevo. ¿Y qué es la resiliencia? La resiliencia es la capacidad del ser humano para reponerse de un trauma y sin salir dañado ser feliz. Por lo tanto, la resiliencia nos manda un mensaje de esperanza. Es decir, a pesar de un trauma, a pesar de una infancia triste, a pesar de acoso, de bullying, de suspensos, de crisis económica, de separación de los padres, yo me dedico a ver esto cada día en mi consulta, uno puede rehacer su vida. Decía Darwin, no es la especie más fuerte la que sobrevive, ni la más inteligente, sino la que mejor responde al cambio. Para explicar mejor este concepto, os voy a contar una historia. Una niña se acercó un día a su padre, una chica, y le dijo: papá, no puedo más, la vida es tan dura, todo me sale mal, en el trabajo me han echado, con mi novio no me llevo bien, mis amigas y yo tenemos muchos problemas, voy a tirar la toalla. ¿Por qué es todo tan difícil? El padre, que era chef de cocina de un restaurante, le dijo: vente a mi restaurante, a los fogones, que te lo voy a explicar. Y le puso delante de ella 3 ollas con agua hirviendo, y en una de ellas metió una zanahoria, en otra un huevo y en otra café. Y esperó 30 minutos, el agua hirviendo, y pasados 30 minutos sacó la zanahoria. La zanahoria, que era fuerte al entrar, al pasar la adversidad del fuego, se ha convertido en débil, vulnerable, apagada. El huevo, que era líquido, al entrar a la adversidad se había convertido en algo duro, pétreo, consistente, rocoso, duro, incapaz
de tener esa liquidez del amor. Y el café, en cambio, había transformado el agua. El café había transformado la adversidad. El chef le dijo a su hija: ¿y tú cuál de estos tres eres? ¿Cómo nos gustaría a nosotros que nuestros hijos, que nuestros nietos se percibieran después de un conflicto, después de una pelea en el colegio, después de repetir curso, después de una separación, después de vivir algo completamente difícil? La crisis económica me ha ayudado a entender mucho mejor este concepto, porque hasta entonces los niños vivían en un mundo del Edén. Pero la crisis ha hecho replantearse a muchas familias muchos temas, recortar muchos gastos, y los niños se han visto enfrentados a cosas que nunca habían visto. Hay niños que ante gritos, ante el abuso, ante la pobreza, ante los problemas, no desarrollan resiliencia, sino que se repliegan en sí mismos, se aíslan, no quieren hablar con nadie, no tienen amigos, evitan la relación con los demás. Allí nace el poder como padres y educadores. En el año 2013 estuve trabajando en Londres en un equipo en el King's College con un profesor que se llama el profesor Andrea Danese, y yo trabajé la somatización, que ahora mismo es uno de los campos donde yo más trabajo. Él publicó un artículo en el cual él vio, 2 artículos que les voy a comentar de él, que en gente con depresión y ansiedad que no respondían a tratamiento se les preguntaba sus antecedentes en la infancia y en la adolescencia. Y más de la mitad tenían problemas de trauma, bien sea un abuso sexual, que tenía una frecuencia muy alta, acoso, bullying, separación de los padres, problemas graves en el colegio, problemas graves en la familia, padre alcohólico, un porcentaje muy elevado. Por otra parte, hizo un estudio distinto. Siguió durante 30 años a un grupo de 35.000 personas en Nueva Zelanda y vio que la gente que sufría traumas, cuando hablo de traumas es todo esto que les comento, de la infancia, a los 30 años tenía mucha más frecuencia de tener hipertensión, diabetes, colesterol, dislipemia, depresiones resistentes a tratamiento. Ustedes me preguntarán, ¿y esto por qué es? Tiene un sustrato bioquímico. El trauma como tal, segrega una sustancia en nuestro organismo, una sustancia tóxica que se denomina cortisol. Si uno no tiene los mecanismos para afrontar ese trauma, el cortisol se mantiene elevado para el resto de la vida. Y el cortisol es un inflamador del cuerpo. Se va a las zonas. Y hay niños hoy en día, yo cuando trabajé en el hospital Puerta de Hierro, yo me sorprendía, la planta de pediatría estaba llena de niños que tenían dolores de tripa, dolores de cabeza, y les hacían 1000 pruebas, no había nada. Porque es la somatización del problema. Como los niños no saben expresarse, que será una de las cosas que les explique después, como los niños no saben expresarse, todo lo somatizan. Y los hijos pueden ser enseñados. A veces pensamos que es mejor ocultarles a los niños las dificultades y a los adolescentes y que no lo sepan y que piensen que todo va bien y que no hay ningún problema. Hay que evitar el sufrimiento estéril, pero hay que permitir el sufrimiento formativo. Necesitan saber pequeñas cosas. Hace poco, en una conferencia que di en México, al terminar, viene una pareja y me dice: estamos en desacuerdo. Nosotros, a nuestros hijos, desde los 3 años que tienen conciencia, les decimos: la gente engaña, los bancos roban, los políticos mienten. Entonces, dice, y nuestros hijos han aprendido eso porque tienen que saberlo desde que son pequeños. Jean Piaget, que es un psicólogo suizo muy importante y uno de los padres de la psicología infantil, dice, y esto es importantísimo: no podemos tratar los cerebros de los niños como si fueran cerebros en miniatura de los adultos, porque no tienen nada que ver. Luego os explicaré alguna cosa en especial, pero los niños de 0 a 2 años no tienen memoria, la memoria que nosotros entendemos por memoria, pero tiene algo más importante, que es la memoria emocional. Hay un centro en el cerebro que se llama la amígdala cerebral, que capta exactamente cómo se sienten las 2 personas que más le quieren y cómo se sienten entre ellos. Se ha visto en un estudio de la Universidad de Nueva York, en niños que están durmiendo y se les hace resonancias magnéticas con imagen. Si los padres están discutiendo en la habitación de al lado, se segrega la hormona del estrés y del cortisol. En bebés dormidos. Se ha visto que en niños que oyen a sus padres cantarse, hablarse suavemente o decirse cosas bonitas, los niños segregan la dopamina y la serotonina, las hormonas del bienestar y de la felicidad. Tenemos que saber que en cada etapa del desarrollo cerebral del niño van sucediendo y hay momentos claves. Y no podemos tratar igual a un niño de 3 años, de 6, de 8 y que de 10. Esta semana pasada he tenido una familia de 7 hijos en mi consulta que son americanos, porque el padre ha tenido una relación con otra persona, y entonces la madre me llamó y me dijo: se lo digo a los 7 juntos, separados, y le dije: depende de cada uno. No podemos tratar igual a cada uno de nuestros hijos, porque en este caso de esta familia tiene un hijo que tiene 15 años, que es bohemio, creativo, toca la guitarra,
Tiene otro que admira a su padre, quiere ser igual que su padre, quiere estudiar lo mismo que su padre. Tiene una niña que tiene un gran conflicto con el padre y que no le quiere mucho y que siempre se han peleado. A cada uno de ellos, según como uno le transmita la información, lo va a asimilar de manera diferente. La educación es personalizada, no son iguales. Y lo que a uno le sirve a otro le puede estar haciendo mucho daño. Por lo tanto, ¿qué es educar? Educar es ayudar a que nuestro hijo se desarrolle de la mejor manera posible. Es convertir a alguien en persona, es entusiasmar con los valores, es seducir con modelos sanos, coherentes, llenos de vida. Es atraer por encantamiento y ejemplaridad hacia lo mejor. Educar viene de educare en latín, que significa ir conduciendo de un lugar a otro, y educere, que significa extraer, sacar fuera. Por lo tanto, la educación, que es el tema que hoy nos trae aquí, ¿no?, ayudar al estudio y la educación de los hijos, es comunicar conocimientos y promover actitudes. Y eso se realiza a través de la información y de la formación, que no es lo mismo. En este caso, la información nos abre la puerta y la formación nos instala en el proceso educativo. Todos aquí ahora, en este momento ya, estamos pensando en alguien. En nuestro hijo, nuestra hija, cómo educamos nosotros a nuestros hijos, en nuestros nietos, o incluso en cómo nos educaron a nosotros. Y aquí quizás se levante alguna ampolla y uno se dé cuenta de ciertas cosas. Porque yo, a día de hoy, veo a un paciente de 45 años en mi consulta y después de un rato hablando con él, soy capaz de decirle: tú tuviste una infancia así o así, a ti te trataron así o así. Mirad lo que me pasó el otro día. Vino una pareja a la consulta que se va a casar, pero ellos en las últimas semanas han tenido muchas discusiones y no están seguros si están hechos el uno para el otro. Y vienen a pedir consejo. Yo le abro la historia a él y otra persona del equipo le empieza a abrir la historia a ella. Cuando llevo 10 minutos hablando con esta persona, le digo: ¿y tú qué opinas de la familia? Y dice: yo no creo en la familia. Y le digo: ¿por qué? Dice: porque la familia me parece que es algo más, un grupo de gente que se reúne, pero yo no creo en la familia. Le pido hacer una serie de preguntas. Es un empresario muy exitoso, tiene muchísimo dinero, tiene empresas en Sudamérica, le va muy bien. Me dice: yo lo he leído todo y he llegado a la conclusión de que la familia, los valores y tal, cada uno tiene que hacer lo que quiera, lo más importante es la naturaleza del ser humano. Y entonces le digo: oye, ¿a ti cómo se llevaban tus padres? Y me dice: se odiaban. Mis padres se odiaban, todo el día gritando. Yo por eso, bueno, me caso porque ella se quiere casar, pero yo pues me daría igual seguir en pareja, porque si aparece otra persona tendré que dejar, porque en esta vida lo importante es lo que uno siente. 10 minutos más tarde me voy a ver a la novia y le digo: oye, ¿qué tal? Y dice: pues que a veces tiene salidas un poco fuertes y no sé si son cosas de él o al final las acabará haciendo. Desgraciadamente le tuve que decir que no se casara con él. Como os decía antes, lo más importante es entender a nuestros hijos y entenderles, tengan la edad que tengan, y para eso hace falta tiempo. Cuando yo era pequeña, yo iba a casa de un tío mío que era notario, tenemos aquí algún notario importante, y cuando mi tío Luis, y él tenía 9 hijos de todas las edades, entonces él me enseñaba y me enseñaba y me enseñaba muchísimas cosas. Y un día me dijo: cuando seas mayor te voy a regalar para que pongas en tu casa este cuadro que tengo aquí. Estaba en la cocina. Y ese cuadro, que tiene unas palabras que les voy a leer ahora, está escrito en el libro que escribí con mi padre. Lo puse porque me parece muy interesante, de cómo los hijos ven a sus padres. A los 7 años, papá es un sabio, todo lo sabe. A los 14 años, me parece que mi padre se equivoca en algunas cosas. A los 20 años, mi padre está un poco atrasado, no es de esta época. A los 25 años, mi padre no sabe nada, decididamente se está haciendo mayor. A los 30 años, no sé si ir a consultarle este tema con mi padre, tal vez él podría aconsejarme. A los 45 años, qué lástima que papá se haya ido, él me habría aconsejado. A los 70, pobre mi padre, era un sabio, lástima que lo haya comprendido demasiado tarde. Nosotros tenemos que entender a los hijos y ellos nos van a entender mejor a nosotros, pero tiene que haber una comunicación. ¿Cuáles son los principales resortes en la educación? Hay 2. El primero es la motivación y el segundo es el esfuerzo. La motivación es lo que mueve, lo que inicia. Desgraciadamente, cada vez más vemos los psiquiatras en nuestras consultas lo que denominamos el síndrome amotivacional. El síndrome motivacional no es una depresión, es ¿qué te apetece? Me da igual. ¿Te apetece salir? Bueno, ¿por qué no estudias? ¿Para qué? Entonces no hay ni diálogo, no es que se quiera morir, o sea, no es una depresión como tal, y de hecho la zona de la depresión del cerebro no está alterada, sino que se ha borrado la motivación. Existen varias causas, yo veo muy frecuentemente, y cuando yo veo a un chico con este problema, lo primero que le pregunto es si fuma marihuana. La marihuana se ha visto que se ha demostrado que consumir poca marihuana semanalmente, mensualmente, daña la zona del cerebro de la motivación. La otra causa del síndrome motivacional
es la sobreestimulación de las nuevas tecnologías. Si nosotros tenemos lo más importante de la educación es educar en el asombro, la naturaleza, las cosas nuevas. Pero si todo está en un aparato, perdemos el asombro. Y cuando perdemos el asombro se apaga la motivación. Por eso es muy importante saber medir el tema de las nuevas tecnologías. El otro principal resorte de la educación es el esfuerzo, que a través de pequeñas luchas concretas se llega al autodominio. Dice Confucio, un sabio oriental, aquel que conoce lo exterior es erudito. Quien se conoce a sí mismo es sabio. Quien conquista a los demás es poderoso. Quien se conquista a sí mismo es invencible. Esto hace más de 20 siglos. La labor de educar nos parece una mezcla de magia, de suerte, de conocimiento. No sabes qué va a pasar. Antes quiero daros 7 consejos, después de lo que yo he estudiado, he leído y sobre todo mi experiencia en la consulta y en Camboya, para ayudar y entrenar a los hijos a saber superar la adversidad, para que tengan resiliencia, porque aunque se nace con ella, se puede desarrollar, como la inteligencia, la lectura, la memoria, todos tenemos en mayor o menor medida. Quiero hablar de una persona, Viktor Frankl, que muchos de vosotros habréis oído hablar de él. Él fue un psiquiatra judío que estuvo en austriaco, que acabó en un campo de concentración. 2 cosas. Tiene un libro que recomiendo, El hombre en busca de sentido, que es un libro magistral, y él descubre en el campo de concentración que la gente que tiene un sueño, que tiene un recuerdo positivo de algo de antes de entrar en el campo de concentración no muere. Cuando yo antes os decía que los psiquiatras buscamos la felicidad, a veces la felicidad cuesta definirla, porque la felicidad no es lo que nos pasa, sino cómo interpretamos lo que nos pasa. La felicidad es una forma de vivir en el mundo, es una manera de mirar la realidad. A veces entendemos la felicidad cuando ya no está, ante la muerte, el sufrimiento, el dolor, ahí decimos, ahora no soy feliz. ¿Cuál es el antídoto que existe a esto? El antídoto es el amor. El amor a un ser querido, el amor a unas creencias, a un ideal, a unos valores, y el amor al recuerdo. Pues en el amor al recuerdo, Viktor Frankl vio en los campos de concentración que las personas que se levantaban por la mañana con un recuerdo bonito no morían. En cambio, la gente que no tenía ningún recuerdo se moría. Y estaba impresionado. Pues el Premio Nobel de la Paz del año 1987, Susumu Tonewaka, que descubrió el ADN, sacó hace 3 meses un artículo en el cual él expuso a muchas personas a que recordaran eventos felices de su vida y les hizo pruebas neurológicas. Y descubrió que cuando se evocan en el cerebro momentos positivos, se ponen en marcha los sistemas de recompensación del cerebro y de la motivación, que pasan por centros cerebrales, que tampoco me voy a detener demasiado en ello, como el hipocampo, la amígdala, se segregan las sustancias del bienestar. Como anécdota curiosa, los participantes renunciaron a su recompensa económica tras hacer la prueba de lo contentos que se habían quedado. Se ha visto que el recuerdo puede tener un efecto más sanador que incluso vivir la propia experiencia. Esto luego en los 7 consejos lo volveré a sacar. Por lo tanto, la resiliencia no supone recuperar lo perdido o recobrar el estado anterior de bienestar, porque sabemos que tras un golpe nada vuelve a ser lo mismo nunca, pero lo nuevo puede ser positivo. Por lo tanto, la resiliencia implica ganancia. No es soportar la adversidad, sino reconstruirse e inventar una realidad nueva y positiva. Voy a darles 7 consejos rápidos, pero explicados para que ustedes lo hagan con sus hijos, con sus nietos, con los alumnos de su colegio, si es el caso. El primero es ser consciente. ¿Qué quiero decir con esto? Hay que explicarle a los niños, a los jóvenes, a los adolescentes, que uno puede manejar su situación estresante de manera eficaz. Hay que capacitar a los hijos a tomar decisiones. El otro día vino un señor a mi consulta por primera vez y me dice que su hijo, el otro día en un partido de fútbol en el colegio, pegó a otro y entonces, bueno, tuvieron una pelea, él se le rompió la nariz al uno, el otro sangró y entonces él a su hijo se lo llevó del colegio, lo ha mandado a Huelva, a la casa de la abuela, él ha quedado con el padre del otro niño, ha hablado con el colegio, él se encargó de todo y el niño está en la playa en Huelva. Y entonces me dice, no sabe lo contento que estoy de lo bien que lo he hecho. Le digo, tu hijo no es consciente de nada, tu hijo piensa que no ha pasado nada. Yo recomiendo siempre decirles a los chicos, ¿tú cómo lo harías? Aunque tenga 6 años. Nosotros luego le iremos conduciendo poco a poco, le iremos capacitando hacia lo correcto. Pero ver qué sale natural de ellos mismos. Incluso recomiendo muchas veces en los colegios, en las familias, que alguien cuente una historia que se adapte a la edad de las personas y que digan, oye, ¿vosotros qué habríais hecho? Y que el padre o la madre vayan conduciendo. Porque si no, no los podemos capacitar. Evitar exceso de protección. Porque envía un mensaje erróneo.
Si sobreprotegemos a los niños, hoy en día se ha visto que los niños sobreprotegidos, aparte de que tienen un tema psicológico, bioquímico en el cerebro, esos tienen luego muchísimos problemas a la hora de relacionarse, a la hora de buscar pareja, niños ansiosos. Hay que hacer que nuestros hijos sean conscientes de sus aptitudes. El segundo punto es que tengan confianza en sí mismos. Si yo llego a casa y mi hijo tiene la habitación completamente desordenada y le digo, es que eres un desordenado, ¡qué horror! Mi hijo, él adquiere la palabra desordenado en sí mismo. Si yo en vez de decirle, la habitación está desordenada y es un caos, le digo, qué pena me da, con lo bueno que tú eres, que tu habitación esté así de desordenada, la desordenada es la habitación y él no se junta con la palabra desordenado. Cuando alguien en mi consulta, viene cualquier persona a mi consulta y le pido que se describa, me dice, bueno, mi marido dice que soy muy, mis hijos dicen que soy muy. Todos nos describimos según cómo nos hablan. Está lo que nosotros mostramos a los demás, lo que nosotros queremos mostrar y lo que somos realmente. La imagen, el autoconcepto y la verdad. Si a nuestros hijos constantemente les mandamos un mensaje negativo, ellos lo adaptan, porque las palabras evocan emociones, desorden, caos, desastre. Eres un desastre. Ayer vi a un niño en la consulta de 15 años, muy estudioso, que saca muy buenas notas, y le digo, ¿por qué estás aquí? Dice, porque mi madre dice que soy un desastre, mi padre dice que soy desordenado. No había nada positivo en su manera de describirse, nadie le había dicho nada bueno. Hay que expresar claramente las mejores cualidades, sinceridad, integridad, persistencia, voluntad, hablar de las cosas buenas, que ellos prueben sus alas. Como tercer punto, y clave para mí, y la base quizá un poco de mi trabajo, es gestionar las emociones, dar significado a lo que les pasa, a sus emociones. Eso es la inteligencia emocional. Hay mucha gente muy inteligente que no la tiene. ¿Qué es la inteligencia emocional? Comprender las emociones de los demás, ponerse en el lugar de otros, empatía, a los niños, a los jóvenes, a los adolescentes, decirles, ¿cómo crees que se habrá sentido él después de lo que le has dicho? ¿Cómo crees que está ahora mamá después de que le has gritado, de que has tirado esto al suelo y lo has roto? Porque una persona sin empatía, la definición del psicópata es la persona sin empatía, y podemos educarlo desde pequeños, porque es un ejercicio muy fácil. Amigos, terminamos esta reflexión. La doctora Mariana es una experta extraordinaria en cómo ayudar y formar a nuestros hijos, pero fíjate cómo no perdemos jamás lo que decíamos al principio, esta paternidad, esta cercanía, esta responsabilidad, ahora con actitudes muy concretas, con cómo formar a nuestros hijos, y en el caso que están chiquitos, y si no, enseñar a nuestros hijos grandes que es importante que formen a los hijos chiquitos. Creo que esta formación es algo extraordinario. Te recuerdo el programa, está extraordinario lo que acabamos de escuchar. El programa queda grabado. Todos los programas los puedes tener y compartir. Tú lo estás escuchando por radio, la gran mayoría de ustedes, pero hay mucha gente que lo recibe por internet, que recibe la liga. Nos puedes mandar tu mensaje al 9982 15 15 90, 9982 15 15 90 y decirnos, por favor, quiero que me manden la liga de los programas todos los días. Y todos los días te llegará la liga del programa para que lo tengas ahí. También lo puedes ir y buscar en la plataforma que se llama Spreaker.com. Ahí están todos los programas, pero para que te llegue directamente, ahí van a estar. Tú decides si lo abres o no, tú decides si lo escuchas o no. Simplemente va a llegar, es una liga, no ocupa lugar en tu teléfono, no ocupa lugar, simplemente te va a llegar y ahí tú dirás si sí o si no. Y tendrás la oportunidad de escucharlo cuando quieras. Y tal vez en algún momento que tengas un espacito y que tengas tiempo para hacerlo, lo prendes y ves si hay algo que te está sirviendo y lo puedes tener ahí. 9982 15 15 90, teléfono 9982 15 15 90. Les mando un fuerte abrazo. Terminamos este programa de Crecer en Familia unos minutos antes, pidiéndoles que sigamos con esta profundidad de podemos hacer mejor, podemos ayudar a nuestras familias, podemos ser un México mejor, podemos amar más, ser mejores como esposos, ser mejores como papás. Te mando un fuerte abrazo, cuídate. Nos escuchamos el día de mañana, si Dios permite, aquí en Crecer en Familia, a la misma hora, de 6 a 7 de la tarde. La labor de Crecer en Familia no termina. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Practiquemos lo aprendido y no te olvides escucharnos en la siguiente edición de Crecer en Familia. ¿Te ha pasado alguna vez que te sientes como un héroe y has creído?